Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspira a la Secretaría General de esa organización. Johnny Pujols es nuestro invitado. Bienvenido, Johnny, un placer tenerte. Bueno, muy contento, feliz de estar aquí con ustedes, muy agradecido de la oportunidad, de gente con que uno crece, aprende, Así es, viéndolo, escuchándolo. Así que gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Tú eres un joven brillante y creo que el Partido de la Liberación Dominicana ganaría un gran secretario general. No es que me estoy parcializando, pero definitivamente... Puede parcializarte. Tú no votas. No, yo no voto en ninguno, pero definitivamente uno siempre tiene sus favoritos. Johnny, ¿por qué aspirar a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana? Y si tú tienes la esperanza de que ese partido pueda fortalecerse. Nosotros estamos asistiendo a un cambio de época, un cambio en la forma en que se producen y se consumen bienes y servicios, materiales y culturales. En todos los cambios de época también se producen cambios importantes en la actividad política porque es un bien cultural. Nosotros, por ejemplo, en términos de producción, cuando se cambió la manera en que se producían los bienes materiales con la mecanización y la industria, emergieron los partidos políticos en Inglaterra. Y ahora, pues también se está cambiando la forma en que se producen esos bienes y servicios con la robotización, con la automatización, con la inteligencia artificial, y eso tiene un impacto en la forma como se hace política. Vivimos en una sociedad mucho menos preocupada por la militancia partidaria y mucho más preocupada por la militancia social. Es decir, la gente participa menos en los partidos, pero sí está preocupada por los temas como el medio ambiente, como los derechos de las minorías. O sea, hay temas políticos que le preocupan a la gente. Hay personas que se equivocan y piensan que la sociedad está menos politizada. Yo creo que no. Al contrario. Yo creo que está muy politizada, pero que no ve razones para la militancia. Entonces, yo creo que también el paradigma que construimos alrededor de los partidos, especialmente el partido de masas, que nos dimos a finales de los 90 y principios de este siglo, 2000, pues ya llegó a su etapa terminal y nosotros tenemos que volver a pensar en una militancia calificada que se pueda diferenciar. ¿Volver a los cuadros? No necesariamente un partido de cuadros, porque el partido de cuadros tuvo su época también, sobre todo en la Guerra Fría, pero donde se infiltraban los partidos, había toda una lucha ideológica, no necesariamente, pero sí contar con las personas que quieran hacer de su carrera, de su vida, una carrera política, es decir, que se van a dedicar a la actividad política. Mucha gente que se acerca buscando oportunidad en los partidos políticos, tal vez no es el modelo de militante que necesitamos, porque la base clientelar repartida entre los partidos del sistema, principalmente el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo, pues no permite que muchas cosas se hagan bien, porque usted tiene, sin diferenciar, el miembro militante del miembro cualquiera, que está ahí porque alguien lo inscribió. Alguien lo inscribió, pero él no lo sabe. Entonces nosotros tenemos como que hacer ese ejercicio. Yo creo que ese ejercicio es un ejercicio serio que hay que hacerlo, incluyendo tomar prácticas del partido de cuadros adaptadas a esta época, que son fundamentales para que hagamos bien el trabajo político, que tienen que ver con la formación, que tiene que ver con la existencia de métodos de trabajo, que tiene que ver con la existencia de métodos para unificar criterios, para ponernos de acuerdo, es decir, para que hablemos el mismo lenguaje y para que la población pueda diferenciar entre un partido político y otro, Johnny, entre una propuesta y otra. Y entiendo que perdón, Pedro, sí. que he tenido como la oportunidad de entrar al partido justo cuando estábamos haciendo esa transición de partido de cuadro a partido de masas, y vi como los pros y los contras. Gobernamos 20 años, pero perdimos esta calidad y esta práctica política en el territorio, y estamos obligados a ser un partido de oposición ahora de nuevo. La última vez que lo fuimos éramos un partido de cuadro, ¿sí? Entonces, como que tenemos que hacer ese balance para poder hacer el rol opositor seriamente, y entiendo que eso requiere una Secretaría General que se encargue de la gestión política e institucional del partido, no solo la vocería. Y ahí entiendo que puedo aportar mucho. ¿Y cómo producir ese rompimiento con esa política tradicional, con ese esquema tradicional que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en sus últimos 20 años, que fue el más exitoso de todos los partidos del sistema, y que de buenas a primeras sale del gobierno, queda con una puntuación bastante importante y como sin explicación pierde esa atracción, ese interés del pueblo hacia ello, y de 37 cae en 10.
¿Cómo romper esos esquemas si vemos, a diferencia tuya, como las mismas caras activando en ese conglomerado? No solamente en el PLD, en todos los partidos son las mismas caras. No ha habido una generación nueva que ha asumido la responsabilidad política, porque incluso mi generación, la generación a la que yo pertenezco, no es la más joven. Yo tengo 41 años, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar jóvenes que se interesen, identificar jóvenes que se interesen en hacer política y formarlos, porque si no nos terminamos dirigiendo a nosotros mismos. Es decir, nos vamos a freír nuestra salsa, quiero decir. ¿Por qué? Bueno, porque no hemos construido esa base. El clientelismo es el enemigo número 1 de la actividad política hoy en República Dominicana, el clientelismo. Es la razón por la que tú no eres diputado. El clientelismo. Sí, te come vivo. No es un asunto ni de talento, ni de capacidades, ni de propuestas, ni de competencias, ni de trayectoria, sino un asunto de recursos. El que más tenga. De recursos económicos. Sí. Entonces nosotros tenemos que construir en nuestro país un escenario político diferente y es una responsabilidad compartida con todos los partidos. Así es. Claro, yo me preocupo por mi partido, pues yo soy un militante del PLD y comienzo a preocuparme sobre esa base clientelar que tenemos, cómo la corregimos, pero es una preocupación de todo el sistema de partidos. Nosotros tenemos que resolver eso para que el ciudadano, cuando vaya a elegir, comience a ver quiénes son sus representantes realmente, quiénes son los que tienen las propuestas, quiénes están preocupados por ello, y deje de pensar en quién le puede dar un beneficio inmediato. Y además, porque si nosotros no corregimos eso, el gobierno no va a perder nunca, porque tiene más recursos. El gobierno tiene más recursos y en el caso específico de este gobierno ha demostrado que está dispuesto a utilizarlos sin límites. Tiene recursos y no tiene escrúpulos. Correcto, no tienen... Pero eso mismo hicieron ustedes cuando estaban en el gobierno. No fue tanto, fue cerca, pero no tanto. Por ejemplo, yo he ido a muchos programas y yo siempre le digo, vamos a ver, siempre hubo gente que se cambió de partido, siempre, pero nunca en masa. No. Y faltando 3 días para las elecciones, yo no había visto eso. Yo no conozco un caso, me pueden corregir, pero se me hace difícil identificar un caso en los 20 años que duró gobernando el PLD, con el expresidente Fernández, con el expresidente Danilo Medina, un caso de un cargo electo, alcalde o senador o diputado, que cambiara después que fuera electo su posicionamiento, que se cambiara de partido y se fuera para el PLD. No hay un caso. Incluso casos como el del mismo Kelvin Cruz, en muchas ocasiones estuvo cerca del PLD porque nosotros le dimos todos los beneficios a todos los alcaldes sin distinción de partido y nunca se le permitió hacer eso porque entendíamos que estaba incorrecto. Entonces, yo creo que se ha llegado a extremos que no había visto la población dominicana y el hecho de que nosotros... ¿Y se iban gratis? ¿Se iban de gratis? No, yo creo que no. ¿Por amor a Luis Abinader? No, yo creo que hay mucho oportunismo. Yo creo que en el caso de todas las veces que la gente se cambia por recursos, se cambia por facilidades que se dan desde el gobierno. El movimiento no es ideológico, es económico. Y nosotros no podemos cegarnos ante esa realidad. Tenemos que decir las cosas como son. El hecho de que se entregaran 60.000 pensiones solidarias, especiales, no es verdad que el presidente tiene en su cabeza ni la memoria para reconocer 60.000 personas, ni 1.000. Esas son recomendaciones políticas. Claro. Recomendaciones políticas. Esas son botellas por decreto. De por día vida. mucho. Y día mucho. Que ningún gobierno la puede ya... El hecho de que la nómina pública se haya incrementado en 100.000 empleados es una evidencia también de ese movimiento clientelar que hubo previo en elecciones. El montaje de carpa, eso no se había visto aquí, en todos los recintos electorales, nunca. Yo creo que al PRM le pasó a ustedes por mucho en estrategias. No, es que eso no son estrategias. Eso es vandalismo. No, eso no son estrategias, porque las estrategias son algo lícito que usted hace dentro de las normas y de las leyes. Y cuando digo normas no me refiero solamente a las normas legales, sino también culturales, ¿sabe? A lo que todos estamos de acuerdo que es válido y que es permitido. Pero usted sentarse a comprar los delegados en una mesa, no es que no se había hecho, pero óigame, como que hay límites para eso. Hay límites. Se fueron hasta candidatos a legisladores 2 o 3 días antes, una cosa que yo no había visto nunca. Vulgaridad, lo que ha ocurrido es una vulgaridad y yo creo que nosotros como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo en que eso está mal y que tenemos que condenarlo. No podemos ir con media tinta ni decir, bueno, es que eso es normal, porque entonces es como si le diéramos una licencia, un permiso para que continúe haciéndose. Tu parecer sobre la modificación constitucional. Pero vamos a hacerlo en la pausa. Ah, sí. Vamos a hacerlo de constitución, de reforma fiscal, de cómo el PLD va a enfrentar algunas cosas después de la pausa. Ya volvemos.
Continuamos en contacto directo con Johnny Pujols. Johnny, te preguntaba antes de la pausa, ¿qué opinas tú personalmente de la modificación constitucional? Aunque ya tu partido, incluyendo al expresidente Danilo Medina, fijó su posición con la que nadie estaba totalmente de acuerdo, sobre todo con él, porque él modificó la Constitución solamente para ir a la reelección. Yo quiero escuchar tu posición al respecto. Yo no tengo posición diferente a la de mi partido. Yo soy un militante del PLD, miembro del comité político del PLD, así que mi posición es la posición de mi partido. Afortunadamente era una posición que yo había planteado incluso antes de que el partido se pronunciara. La reforma constitucional es innecesaria, es cosmética. No solamente la reforma constitucional, el conjunto de reformas que está planteando el presidente de la República son cosméticas. Una tras otra, ¿va a estrangular al Congreso? No, porque su único objetivo es, yo creo que es un asunto de ego, de parecer un reformador. Sí. Pero ahí no hay nada, absolutamente nada, nada de contenido. ¿Tú crees que hay algo de autocracia detrás de todo ese disfraz de transformador? Porque analicemos las propuestas. Vamos a ver. Usted dice, yo quiero ir a cambiar la Constitución para cambiar los términos de elección y ponerlo sobre una estructura pétrea, inmóvil. Pero todos los constitucionalistas coinciden en que eso es falso. Que cuando se reúne la Asamblea puede modificar lo que considere. Tiene el derecho de hacerlo, si tiene mayoría. Tiene facultades para cambiar lo que considere. Eso es lo primero. Lo segundo es, usted dice, le voy a poner candado. Ya los tiene. Ya lo tiene. Usted no se puede reelegir y nadie que haya sido presidente 2 veces se puede reelegir a partir de la Constitución del año 2015. Es solo respetarlo. Sí. No, yo voy a reducir la cantidad de diputados porque yo quiero eficientizar el gasto público. Pero como usted le pone lápiz realmente y dice, no vamos a ahorrar 1.000 millones de pesos bajando la cantidad de diputados que tiene sus complicaciones. Y se gastaron 10.000 millones más o menos en publicidad. No solamente en publicidad. Pero usted dice, voy a quitar 53 diputados. Ajá. Primero, va a perder representación al Congreso, porque las provincias que van a terminar más afectadas son las provincias grandes, con más población, con mayor población, porque donde hay 2 diputados usted no lo puede reducir, tú no lo puedes porque está en el mínimo. Así es. Entonces usted va a reducir la representación de provincias que son mucho más grandes territorialmente, como el Gran Santo Domingo, como Santiago, como San Cristóbal. Entonces, el otro argumento es económico. Bueno, que yo me voy a ahorrar 1.000 millones de pesos, pero usted acaba de aumentar la nómina pública en 131.000 millones de pesos. O sea, si usted quiere eficientizar, ¿para qué metió 100.000 empleados más? No han aumentado los servicios ni la calidad de los servicios. Usted no tiene 911, ni lo amplió, ni hay más cobertura, no hay más eficiencia en eso, no hay más aulas. De hecho, se nos quedaron 155.000 estudiantes fuera de las aulas. No tiene más maestros. ¿En qué? Es una burocracia vacía, redonda, en la que usted ha aumentado el presupuesto de nómina, ¿verdad? El gasto de nómina. Entonces, evidentemente, no es que usted quiere hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Usted lo que está tomando una medida que a usted le parece popular para tener algo de capital político, eso es lo que yo creo, para poder entrar en la otra reforma, la que sí va a afectar la vida de la gente y el bolsillo de la gente, que es la reforma fiscal, que evidentemente su necesidad surge de un acto de irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la finanza pública, no solamente con los préstamos que se han tomado, 40.000 millones de dólares en préstamos, sino también en el mal uso y gestión de esos recursos públicos, la más baja inversión de capital de los últimos 70 años, la más baja, y para el ciudadano común que no entiende qué es eso, es que el gobierno no ha invertido ni en infraestructura, ni en construcciones, ni en escuelas, ni en carreteras, o sea, ha sido la más baja inversión en ese sentido, y además de eso, obligatoriamente usted tiene que enfrentarse con su propia realidad del dispendio de más de 230.000 millones de pesos entre la nómina, 130.000, pensiones, 30.000, ayudas, 30.000 millones de pesos, ya ahí estamos cerca de los 200, y el subsidio eléctrico, por un descuido del mismo gobierno. Entonces, cuando usted mira eso, dice, ven acá, pero ahora la reforma es para buscar 100.000 millones de pesos, 150.000 que le hacen falta al gobierno para financiar el presupuesto público. Pero usted lo votó, usted lo gastó en la campaña. Pero usted lo desperdició en 4 años, lo desperdició ese dinero y quiere que ahora nosotros resolvamos un problema que generó el gobierno, una irresponsabilidad total. Johnny, te veo enérgico, te veo bien formado, veo una figura fresca que el PLD la necesita. ¿Estaría esa Secretaría General que tú piensas encabezar en los próximos meses dispuesta a hacer lo que no hizo la Secretaría General que tú vas a suceder, que se metieron la lengua donde no da el sol y permitieron que todos sus dirigentes fueran a la cárcel, una gran parte, que desacreditaran la obra de gobierno del presidente Danilo Medina y nadie salió a defender eso? ¿Estaría la tuya en disposición de ser realmente un partido que dé la cara por la sociedad y por sus miembros?
Sí, es el desafío que tenemos. Yo tengo que decir algo, Pedro, para ser justo. El compañero Charlie Mariotti recibió el partido y el presidente Danilo Medina también. Recuérdense que nosotros tuvimos 17 años en el gobierno, 20 años en el gobierno, y en esos 20 años, especialmente los últimos 16, la labor de gobierno sustituyó la labor del partido. Sí, claro. Eso No, siempre pasa. Ni siquiera se hizo un congreso en 16 años. El partido no es lo mismo en el gobierno que fuera. Entonces, sin duda. De hecho, la relación que se establece entre la membresía es una relación jerárquica de funcionarios y de empleados de gobierno. Así es. Entonces nosotros teníamos el desafío como de adaptarnos a esta realidad. Yo creo que es la primera vez que estamos sentados sobre nuestro rol de opositor. ¿Por qué? Porque ya fuimos a unas elecciones desde la oposición. ¿Y no había miedo a que el brazo poderoso del gobierno abriera expedientes? ¿Y por eso no mordimos la lengua? Yo creo que no, yo creo que no hubo esa actitud como partido. Ahora, yo sí tengo que decir que nosotros cometimos un grave error. En el año 2016 nosotros ganamos con un 62% las elecciones y en el 2017 comenzó toda una campaña de descrédito, una revolución de color, igual que había habido en otros países. Marcha Verde y todas la Marcha esas Verde, que sobre todo fue aprovechada por nuestros adversarios para sacar un problema que era el noveno problema en las encuestas, el problema de la corrupción. Y ponerlo como el centro de los males de toda la República Dominicana. Y además de eso, asociar la corrupción a un color y a un partido, intentando destruir reputacionalmente el PLD. Y lo lograron. Y el gobierno continuó con eso. ¿Y lo lograron? No, porque son los mismos actores. Por eso, era Marcha Verde y ahora es Marcha Blanca. Cuando llegaron al gobierno se quitaron la careta. Nuestros adversarios, o sea, el PRM aprovechó eso, se vistió de verde y luego fue al gobierno. Así el es. PRM, eso fue lo que pasó. Ahora, con el agravante de que nosotros en el PLD fuimos lo que hicimos la ley de compras, en la gestión del presidente. Y la ley de libre acceso. La ley de libre acceso a la información pública la aplicamos nosotros, la OAI, los sistemas de gestión financiera, la cuenta única de tesoro, los decretos para el buen uso de los recursos públicos, toda esa gestión la hizo. El sistema de monitoreo que hizo Daniel. Todo eso lo hizo el PLD. Y de hecho, antes del PLD, aquí se compraba, usted quería vender al Estado y usted era amigo de un funcionario, usted le compraba. Usted le compraba y eso se permitió. O sea, todas esas normas las hicimos nosotros, la aplicamos nosotros y la dejamos en funcionamiento de nosotros. Y ustedes permitieron que le borraran todos esos 4 años. Permitimos que se estableciera esa idea en la cabeza de la gente de que éramos un partido corrupto. Yo he ido a todas las provincias del país, he conversado con los miembros del Comité Central, gente con 20, 10, 15, 30 años de servicio público o de mucha gente honesta. Decente. Carlos Segura Foster. Sí, un tipo decente. En la misma casa hace 50 años. No, es un tipo decente. Después de 40, 50 años de servicio público. Sí. René Jaques. Yo fui donde un compañero en Montecristi que se llama Miguel Marte. Él fue el subdirector administrativo, o sea, el que manejaba los recursos del proyecto de la Cruz de Manzanillo y vive en un apartamento multifamiliar, en una casa humilde, y creo que está alquilado. No es que el PLD, la mayoría de sus miembros del Comité Central son traviando tres traviesos. El compañero José Reyes, exalcalde de La Romana, que es una estrella del PLD, ex senador, 30 años de servicio público. El compañero vive en la misma casa en la que se casó. Pero muchos del comité político no pueden decir eso. Y esa es la inmensa mayoría del Comité Central. Esa era la estructura y del Comité Político, no, del Comité Central, la dirección nacional del partido. Entonces nosotros permitimos que se estableciera ese relato y nunca lo respondimos. Es lo que digo, se acordaron. Cuando no lo respondimos, vivimos en una sociedad en la que si usted no responde eso, creen que usted es culpable. Le diste aquiescencia. Entonces nos pusimos a hablar de debido proceso. Nunca hubo debido proceso. No hubo debido proceso. Hubo todo un proceso de instrumentalización de la justicia para perseguir y destruir al PLD. Y ustedes lo permitieron. Finalmente, Johnny, en 30 segundos, 40, ¿cómo será la elección y qué día termina el Congreso que te puede elegir a ti como secretario general? Entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre, los compañeros del Comité Central, reunidos en asamblea, van a elegir al comité político y van a elegir al secretario general y el presidente del partido. Previo a eso, en esa misma fecha hay que elegir o completar a los compañeros del Comité Central y en eso participan los delegados. Ahora mismo estamos en la segunda fase del Congreso. La primera fue evaluativa, ya pasó, evaluamos. Esta fase es temática, donde discutimos los 15 documentos que van a regir el futuro del partido. En los próximos 4 años están votando los compañeros las diferentes propuestas, incluyendo modificaciones estatutarias, y terminada viene esa fase electiva. Bueno, Johnny, desearte suerte. Y éxitos. Hay otros amigos nuestros que tienen muchos méritos también, que aspiran a esa secretaría. Desearles suerte a ellos también y ponerle esa silla donde está sentado a su disposición y que salga lo mejor para el Partido de la Liberación Dominicana, que es el fortalecimiento de este sistema que no podemos permitir
que el oportunismo, el populismo se trague en nuestro sistema que tanto nos ha costado. Así es. Gracias, Johnny, gracias a ustedes por acompañarnos. La cita es el próximo domingo. Contacto directo, María y Pedro. Buenas noches.